Hay caminos que son más que simples senderos de tierra y piedra. Son metáforas de la vida misma, viajes llenos de ascensos y descensos, de tramos soleados y de recodos peligrosos. Y pocos caminos en la antigüedad eran tan notorios, tan cargados de simbolismo, como el que descendía desde la ciudad santa de Jerusalén hasta la antigua ciudad de Jericó. Imagínenlo por un momento. No es un camino recto y amable. Es un descenso de más de 1000 metros a través de un desierto implacable. Un paisaje de piedra caliza que en el mediodía refleja el sol con una ferocidad cegadora. Un terreno árido, lleno de barrancos, cuevas y grietas en la roca que eran el escondite perfecto para ladrones y salteadores. Era conocido como el Camino de Sangre, por una buena razón. Era un viaje que nadie emprendía a la ligera, un lugar donde la vulnerabilidad humana se sentía en cada ráfaga de viento caliente y en cada sombra que se movía en la distancia. En nuestra historia de hoy, un hombre emprende este viaje. La Escritura no nos da su nombre, y quizás esa omisión es intencional, porque en su anonimato, él puede ser cualquiera de nosotros. Llamémosle, para nuestro relato, Elías. Elías no era un aventurero, era un hombre común, un comerciante de especias de Jerusalén. Acababa de cerrar un buen trato en la ciudad santa y ahora regresaba a su hogar en la fértil Jericó. Mientras caminaba, sus pensamientos estaban con su familia. Pensaba en el rostro de su esposa, en la risa de sus 2 hijos pequeños que seguramente lo esperarían en la puerta de su casa. Llevaba en su bolsa no solo las ganancias de su negocio, sino también pequeños regalos para ellos. Una cinta de seda para su hija, un trompo de madera para su hijo. Su corazón estaba lleno de esa anticipación cálida que solo siente aquel que está volviendo a casa. El sol estaba en su punto más alto. El camino estaba desierto. Elías apresuró el paso, buscando la sombra de una gran formación rocosa más adelante. Estaba tan inmerso en sus pensamientos de hogar que no notó el silencio antinatural que se había apoderado del paisaje. No escuchó el sonido de las sandalias sobre la grava detrás de él hasta que fue demasiado tarde. Fueron 3. Salieron de las sombras de las rocas como lobos, sus rostros curtidos y sus ojos fríos, sin piedad. No hubo palabras, no hubo advertencias. Solo la violencia cruda y brutal. Lo golpearon con garrotes, derribándolo al suelo polvoriento. Le arrancaron la túnica, el manto, la bolsa con sus ganancias y los pequeños regalos que con tanto amor había comprado. Lo despojaron no solo de sus posesiones, sino de su dignidad. Y cuando terminaron, no lo mataron. Hicieron algo peor. Lo dejaron allí, medio muerto, abandonado a su suerte bajo el sol implacable, una masa anónima de dolor y sangre en la orilla del camino. Ahora, les invito a cambiar la perspectiva. Por un momento, seamos nosotros ese hombre. Sintamos el ardor del sol sobre la piel expuesta, el sabor metálico de la sangre en la boca, el dolor punzante en cada centímetro del cuerpo. Escuchemos el zumbido de las moscas que comienzan a congregarse. Y sobre todo, sintamos la aterradora y absoluta impotencia, la incapacidad de moverse, de pedir ayuda. La única acción posible es yacer allí, esperando. ¿Esperando qué? ¿La ayuda o la muerte? El hombre en la orilla del camino no es solo un personaje de una parábola contada hace 2000 años. Es una realidad que encontramos cada día, aunque a menudo elegimos no verla. Él es el anciano solitario en nuestro edificio, cuya única compañía es el televisor, y cuya alma ha sido golpeada y despojada de esperanza por la indiferencia. Ella es la madre soltera en nuestro trabajo, que sonríe y dice que todo está bien, pero que por dentro está medio muerta por la ansiedad de no saber si podrá pagar el alquiler a fin de mes. Él es el joven que vemos en la calle, con la mirada perdida, despojado de su futuro por la adicción, abandonado por una sociedad que prefiere juzgar a ayudar.
Ella es esa amiga o familiar que está atravesando un duelo profundo, una enfermedad devastadora o una traición dolorosa, y yace al borde de su propio camino emocional, esperando que alguien se detenga. Nuestras ciudades, nuestras iglesias, nuestras propias familias están llenas de caminos a Jericó, llenas de personas que han sido asaltadas por la vida y abandonadas en la orilla. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Aquí es donde deja de ser sobre ellos y comienza a ser sobre nosotros. Ahora, con total honestidad, en la quietud de tu corazón, te hago una pregunta, no para juzgarte, sino para que reflexionemos juntas. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos visto a esa persona en la orilla y hemos pasado de largo? No porque seamos malas personas. No, nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a ser indiferente al sufrimiento. Pasamos de largo por razones que nos parecen, en el momento, completamente lógicas y justificables. Quizás, como veremos más adelante en la historia, teníamos prisa. Teníamos una cita importante, un compromiso en nuestra propia Jericó. Teníamos que llegar a la iglesia, al trabajo, a una reunión. No tengo tiempo ahora, nos dijimos. Quizás a la vuelta. Pero la vuelta nunca llega. Quizás sentimos miedo. Miedo de involucrarnos en un problema que no es nuestro. Miedo de que nos pidan algo que no podemos o no queremos dar. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía emocional. Miedo de la complejidad de su dolor. Es más fácil y más seguro simplemente seguir caminando. O quizás, y esta es la razón más sutil y peligrosa, juzgamos. Miramos al que está caído y pensamos, algo habrá hecho para merecerlo. Si hubiera tomado mejores decisiones, si tuviera más fe, si trabajara más duro. Y con ese juicio, nos damos permiso para seguir adelante con la conciencia tranquila, habiendo confundido nuestra falta de compasión con sabiduría divina. No importa la razón, el resultado es el mismo. El hombre sigue en la orilla, desangrándose bajo el sol, y nosotros, los que nos llamamos seguidores de un Dios de misericordia, hemos elegido el otro lado del camino. La parábola de Jesús no comienza con el samaritano, comienza con una víctima, y comienza con nuestro silencio, con nuestra prisa, con nuestra indiferencia. Nos obliga a confrontar una verdad incómoda. La mayor parte del tiempo, en la historia de la compasión, nosotros no somos el héroe. Somos, en el mejor de los casos, los que pasaron de largo. Y con esa verdad humillante en nuestro corazón, con la imagen de ese hombre anónimo y herido grabada en nuestra mente, estamos listos para ver quién se acerca ahora por el polvoriento camino a Jericó. La respuesta nos sorprenderá y nos desafiará hasta lo más profundo de nuestra fe. El sol continuaba su ascenso implacable, convirtiendo las rocas del desierto en yunques ardientes. Para el hombre herido en la orilla del camino, el tiempo había perdido su significado. Cada respiración era un esfuerzo agónico, cada zumbido de una mosca un recordatorio de su abandono. El mundo se había reducido a un círculo de dolor, polvo y una sed abrasadora. Su única conexión con la vida era la esperanza, cada vez más tenue, de escuchar el sonido de pasos que se acercaran. Y entonces lo escuchó, un sonido rítmico y constante, las sandalias de un viajero solitario sobre la grava del camino. El hombre herido no podía levantar la cabeza, pero su espíritu dio un vuelco. La ayuda estaba cerca. La figura que apareció en el recodo del camino era imponente y digna. Era un sacerdote del templo de Jerusalén. Se le reconocía por sus vestiduras, por el aire de autoridad y santidad que lo rodeaba. Era un hombre de Dios, un pilar de la comunidad, un intermediario entre el pueblo y el Altísimo. Su vida entera estaba dedicada al servicio en el lugar más sagrado de la tierra. Regresaba a Jericó, probablemente después de haber cumplido su turno de servicio en el templo,
con el corazón lleno de la satisfacción de haber estado en la presencia de Dios. Vio al hombre en el suelo. No pudo evitar verlo. Un cuerpo ensangrentado y medio desnudo era una mancha grotesca en la pureza del paisaje. El sacerdote se detuvo. Su primer instinto fue la compasión, una punzada de horror y piedad por esa pobre criatura. Se acercó un par de pasos. Pudo ver las heridas abiertas, la sangre seca mezclada con el polvo, el pecho que subía y bajaba con dificultad. Su corazón le dijo: ayúdalo. Pero entonces, otra voz, más fuerte, más entrenada, la voz de la razón y del deber religioso, comenzó a hablar en su mente. Espera, le dijo esa voz, piensa en las consecuencias. Si este hombre está muerto, o muere mientras lo tocas, quedarás ritualmente impuro. Y si estás impuro, no podrás servir en el templo durante la próxima festividad. Tu deber principal, tu llamado más alto, es servir a Dios en su casa. Este hombre es una interrupción a tu servicio sagrado. La voz continuó, ahora con un tono de prudencia. Además, podría ser una trampa. Los ladrones que lo atacaron podrían estar escondidos, esperando a su próxima víctima. ¿Arriesgarás tu vida por un desconocido que probablemente ya está más allá de toda ayuda? Y finalmente, llegó la justificación final, la que calmó su conciencia. Seguramente alguien más vendrá, un levita, un viajero común, alguien con menos responsabilidades sagradas que yo. Yo tengo una misión más importante. Mi deber es con Dios, con la liturgia, con la santidad del templo. No puedo contaminarme. Dios lo entenderá. Con esta decisión tomada, el sacerdote sintió una especie de alivio. Había encontrado una razón lógica y piadosa para no involucrarse. Miró una última vez al hombre herido, quizás con una punzada de remordimiento, pero la suprimió rápidamente. Se ciñó su túnica, cruzó deliberadamente al otro lado del camino y apresuró el paso, dejando atrás el gemido silencioso del hombre abandonado. Su mente ya estaba de nuevo en Jerusalén, en los rituales, en los cánticos, en su importante trabajo para Dios. Detengámonos aquí un momento. Es fácil para nosotros, 2000 años después, juzgar al sacerdote. Es fácil llamarlo hipócrita, insensible, un mal hombre. Pero, ¿lo era realmente? Probablemente no. Probablemente era un hombre bueno según los estándares de su tiempo y de los nuestros. Era devoto, disciplinado, responsable. Creía sinceramente que su servicio en el templo era la forma más alta de honrar a Dios. Su error no fue la maldad, fue una ceguera espiritual, una ceguera trágica que le impidió ver que el servicio a Dios no se limita a las paredes de un templo. Él eligió el ritual por encima de la relación. Eligió su obra para Dios por encima de la obra de Dios que yacía sangrando en el polvo frente a él. Su fe, aunque teológicamente correcta, se había vuelto tan abstracta y tan enfocada en lo celestial que se había desconectado de la necesidad humana más básica y terrenal. Y ahora, la pregunta incómoda para nosotros: ¿cuántas veces hemos sido ese sacerdote? ¿Cuántas veces nuestra prisa por llegar a la iglesia, a nuestro grupo de oración, a nuestro servicio comunitario, nos ha hecho pasar de largo junto a la persona que Dios puso en nuestro camino para que la amáramos en ese preciso instante? ¿Cuántas veces hemos usado nuestro importante trabajo para Dios como una excusa para no hacer el trabajo más simple y más difícil de todos: detenerse y mostrar misericordia? El camino a Jericó continúa. El hombre sigue herido, y otra figura aparece en la distancia. Era un levita, otro hombre dedicado al servicio del templo, un asistente del sacerdote. Quizás era el encargado del coro o de mantener los utensilios sagrados. Él también era un hombre de fe, un conocedor de la ley. La Escritura dice que cuando llegó al lugar, se acercó y miró. Este detalle es revelador. El levita fue un paso más allá que el sacerdote.
No solo vio desde lejos, se acercó, sintió curiosidad, quizás incluso una mayor dosis de compasión. Se inclinó, observó la gravedad de las heridas, vio el pecho subir y bajar débilmente. Por un momento, luchó en su interior. Su mente, como la del sacerdote, comenzó a trabajar. ¿Y si lo ayudo? ¿Quién pagará por su cuidado? No tengo recursos de sobra. ¿Y si los ladrones siguen aquí? Tengo una familia, no puedo arriesgarme. Además, el sacerdote, mi superior, ya pasó de largo. Si él, que es más santo y sabio que yo, no se detuvo, ¿quién soy yo para hacerlo? Seguramente, él tuvo una buena razón. Lo mejor es seguir su ejemplo. Su lógica, como la del sacerdote, era práctica y desde una perspectiva mundana, prudente. El riesgo era alto, la recompensa inexistente, la responsabilidad enorme. Tomó la decisión segura, dio media vuelta, cruzó al otro lado del camino y también siguió su viaje. Dos hombres, dos representantes de la élite religiosa de Israel, dos hombres cuya fe, en teoría, era impecable. Ambos vieron la necesidad. Ambos tuvieron la oportunidad de ser las manos de Dios en ese momento. Y ambos, por razones que les parecieron perfectamente lógicas y justificables, pasaron de largo. Su fe, una fe de doctrinas correctas, de rituales precisos, de servicio en el templo, resultó ser una fe muerta cuando se enfrentó a la prueba de la misericordia. Era un árbol con hojas verdes y hermosas, pero sin un solo fruto de compasión. Era una lámpara bellamente adornada, pero sin aceite en su interior para dar luz en la oscuridad. Y así, el hombre herido yace solo una vez más. La esperanza, que había surgido 2 veces, ahora se desvanece por completo. El sol comienza a bajar en el horizonte, y con él, el calor de la vida parece abandonar su cuerpo. El silencio del desierto es ahora el silencio de la muerte que se acerca. Si los hombres de Dios no se detienen, si los que conocen la ley y los profetas pasan de largo, entonces, ¿quién queda? ¿Hay alguna esperanza en el camino a Jericó? El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Para el hombre en la orilla del camino, sin embargo, los colores del atardecer solo traían consigo la promesa de una noche fría y una muerte segura. La esperanza, que había surgido brevemente con el paso del sacerdote y el levita, ahora se había extinguido por completo, dejando solo el sabor amargo de la ceniza en su boca seca. Estaba solo, completamente solo. Su respiración era cada vez más superficial. Su conciencia se desvanecía en un mar de dolor. Fue entonces cuando escuchó un sonido nuevo en el camino. No eran los pasos apresurados y dignos de un hombre de religión, sino el trote lento y constante de un asno, acompañado por el suave tarareo de una melodía extranjera. La figura que apareció no era la que nadie en Israel habría esperado como un salvador. Era un samaritano. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, debemos hacer una pausa y comprender lo que significaba ser un samaritano en ese tiempo y lugar. Para los judíos, los samaritanos no eran simplemente extranjeros, eran peores. Eran considerados un pueblo mestizo, impuro, herejes que habían corrompido la fe verdadera de Israel. Habían construido su propio templo en el monte Gerizim, un acto de blasfemia a los ojos de cualquier judío devoto. El odio y el desprecio entre los dos pueblos era una herida antigua y profunda. Un judío piadoso evitaría incluso viajar a través de Samaria para no contaminarse. Y para ese judío herido en el camino, la aparición de un samaritano podría haber sido, en otras circunstancias, una fuente más de temor o desdén. Este hombre, este paria teológico, este enemigo del pueblo de Dios, también viajaba por el peligroso camino a Jericó. Él también tenía sus propios asuntos, sus propios destinos, sus propias prisas. Vio al hombre herido, y entonces
Jesús, en su narración, usa la frase más importante de toda la parábola. No dice que el samaritano pensó, o analizó, o calculó los riesgos. Dice que, al verlo, fue movido a misericordia. La palabra original en griego es esplagnizomai. No es una simple lástima superficial. Es una compasión que se siente en las entrañas, en las vísceras. Es un dolor empático tan profundo que te sacude por completo y te obliga a actuar. Es la misma palabra que se usa para describir la compasión de Jesús cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor, o cuando vio a la viuda de Naín que había perdido a su único hijo. El sacerdote y el levita vieron a un problema, una interrupción, una posible contaminación ritual. El samaritano vio a un ser humano sufriendo y su corazón se rompió. En ese instante, su agenda, sus prejuicios, su propia seguridad, todo pasó a un segundo plano. La única prioridad era el hombre en la orilla, y esa compasión visceral se tradujo inmediatamente en una serie de acciones concretas, cada una de ellas un sermón más elocuente que cualquier discurso en el templo. Primero, se detuvo. Este es el acto de fe más fundamental. Interrumpió su propio viaje. Decidió que la necesidad de esa persona era más importante que su propio horario. Detenerse es un acto de rebeldía en un mundo que nos grita constantemente que sigamos adelante, que no nos involucremos, que no perdamos el tiempo. Segundo, se acercó. Venció la barrera del miedo y del prejuicio. No le importó si el hombre era judío, su enemigo natural. No le importó si los ladrones podían estar cerca. Vio a un prójimo, no a una etiqueta. Se arrodilló en el polvo, bajando a su nivel, un acto de humildad que contrastaba con la distancia altiva del sacerdote y el levita. Tercero, curó sus heridas, y lo hizo con sus propios recursos. Sacó su vino, que en esa época se usaba como antiséptico, y limpió las heridas abiertas. Sacó su aceite, un bálsamo para aliviar el dolor, y lo derramó sobre la piel lastimada. No esperó a que llegara un médico. Usó lo que tenía en sus manos en ese momento. Su fe no era una teoría, era práctica. No decía, oraré por ti, sino que se convirtió él mismo en la respuesta a una oración. Cuarto, vendó sus heridas. Con trozos de su propia ropa, probablemente, protegió las heridas del polvo y las moscas. Un acto de cuidado tierno y meticuloso. Quinto, lo levantó y lo puso sobre su propia cabalgadura. Este es un acto de sacrificio personal. Al poner al hombre herido en su asno, el samaritano ahora tendría que caminar el resto del difícil trayecto. Tomó sobre sí la carga del otro, aliviando su peso. Sexto, lo llevó al mesón y cuidó de él. No lo dejó en la puerta. Se responsabilizó por completo de su bienestar. La Escritura sugiere que pasó la noche allí, velando por el hombre herido, asegurándose de que estuviera estable y seguro. Su compasión no fue un acto impulsivo de un momento, fue un compromiso sostenido. Y finalmente, al día siguiente, pagó por su cuidado y prometió más. Sacó 2 denarios, el equivalente al salario de 2 días de trabajo, una suma considerable, y se los dio al mesonero diciendo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hizo una promesa abierta, una garantía de que el cuidado de este hombre no se detendría hasta que estuviera completamente recuperado. Asumió la deuda del desconocido. Analicemos lo que acabamos de ver. El sacerdote y el levita, los representantes de la fe correcta, tenían en sus mentes la teología correcta, los rituales correctos, las creencias correctas. Su fe era un sistema de información impecable, pero estaba muerta. Estaba desconectada de la realidad del sufrimiento humano. El samaritano, el hombre con la fe incorrecta a los ojos de los demás, demostró tener la única fe que verdaderamente importa a los ojos de Dios. Su fe
no era un conjunto de doctrinas, sino un corazón compasivo que se desbordaba en acciones de amor sacrificial. Aquí es donde la enseñanza de Pablo y la de Santiago se encuentran y se abrazan. Pablo nos dice que somos salvos por fe, no por obras. Y es verdad. El samaritano no realizó estas obras para ganarse el cielo. Nadie lo estaba viendo para darle puntos. Actuó movido por una compasión genuina. Pero Santiago nos diría que estas obras eran la prueba irrefutable de que su fe, fuera cual fuera su teología, era una fe viva, una fe que produce fruto. El sacerdote y el levita podrían haber dicho, tengo fe, pero el samaritano, sin decir una palabra, mostró su fe a través de sus obras. La lección educativa de esta parte de la historia es revolucionaria. Nos enseña que Dios no está tan interesado en la corrección de nuestra etiqueta religiosa como en la condición de nuestro corazón. El sacerdote y el levita estaban preocupados por su propia pureza ritual, por no contaminarse. El samaritano estuvo dispuesto a contaminarse, a gastar su tiempo, su dinero y su energía para amar a su prójimo. Y al hacerlo, demostró estar infinitamente más cerca del corazón del Dios, que es amor. La fe del samaritano no era pasiva, era activa. Vio, sintió, se detuvo, se arrodilló, limpió, vendó, levantó, transportó, cuidó y pagó. Su fe era una lista de verbos. La fe de los otros dos era solo un sustantivo. Y así, mientras el sol se pone definitivamente en el camino a Jericó, el hombre que había sido abandonado a la muerte ahora descansa seguro en una cama, cuidado por la compasión de un extraño que se convirtió en su prójimo, no por compartir la misma sangre o la misma religión, sino por compartir el mismo corazón de misericordia que late en el pecho de Dios. La escena en la posada de Jericó es una de paz y cuidado. El hombre herido, antes abandonado a la muerte, ahora yace en una cama segura, sus heridas limpias y vendadas, bajo el cuidado de un mesonero a quien se le ha pagado para que no le falte nada. El samaritano, el héroe inesperado, ha continuado su viaje, dejando tras de sí un acto de amor puro que resuena con la esencia misma del corazón de Dios. Pero la historia que Jesús cuenta no termina aquí. Debemos recordar el contexto, la razón por la que esta parábola fue contada. Jesús no estaba simplemente compartiendo un cuento conmovedor. Estaba respondiendo a una pregunta hecha por un intérprete de la ley, un hombre experto en teología y en los mandamientos, un hombre muy parecido, en su estatus y conocimiento, al sacerdote y al levita de la historia. El legista, queriendo justificarse a sí mismo, le había preguntado a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Era una pregunta que buscaba límites. Buscaba una definición clara para saber a quién estaba obligado a amar y, por implicación, a quién podía ignorar legítimamente. Esperaba una respuesta legalista, una lista de categorías. Debo amar a otros judíos, a los prosélitos, pero ciertamente no a los romanos, ni a los publicanos, y definitivamente no a los samaritanos, ¿verdad? Y después de contar la historia del hombre en el camino, Jesús, con su sabiduría divina, no le da al legista la respuesta que esperaba. En lugar de eso, le devuelve la pregunta, pero la invierte de una manera que cambia el universo moral por completo. Jesús no pregunta, entonces, ¿quién era el prójimo del hombre herido? Él pregunta, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:36. Detengámonos aquí, porque en este giro gramatical se encuentra la lección más profunda de toda la historia, el punto central que conecta directamente con nuestro dilema de la fe y las obras. El intérprete de la ley preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Era una pregunta pasiva, que lo colocaba a él en el centro. Buscaba identificar a quién debía dirigir su amor. Jesús invierte la pregunta.
lo saca a él del centro y lo obliga a enfocarse en la acción. La pregunta ya no es ¿quién es digno de recibir mi amor?, sino ¿quién eligió ser amoroso? Ser prójimo no es una identidad que alguien posee, es una decisión que se toma. Es un verbo, no un sustantivo. El sacerdote y el levita, con toda su fe correcta, se hicieron la pregunta del legista. Vieron al hombre y se preguntaron, ¿es este mi prójimo? ¿Califica? ¿Me obliga la ley a ayudarlo? ¿O hay una laguna legal, una excepción por impureza ritual que me permita seguir mi camino? Y encontraron su excusa. El samaritano no se hizo esa pregunta. Su pregunta fue diferente. Su pregunta fue, ¿cómo puedo ser yo un prójimo para él en este momento? No se trataba de la identidad del que sufría. Se trataba de su propia respuesta ante el sufrimiento. El intérprete de la ley, atrapado en la lógica irrefutable de Jesús, se ve obligado a responder. Y su respuesta es tan reveladora como renuente. No dice, el samaritano. El prejuicio es tan profundo que ni siquiera puede pronunciar la palabra. Simplemente responde, el que usó de misericordia con él. Él mismo lo admite. El verdadero prójimo no se define por su doctrina, su raza o su posición social, sino por su acción de misericordia. Y entonces, Jesús concluye con el mandamiento que resuena hasta nuestros días, la aplicación práctica de toda la lección. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. No dijo, cree tú lo mismo o estudia tú lo mismo. Dijo, actúa tú de la misma manera. Aquí es donde la enseñanza de Pablo sobre la fe y la de Santiago sobre las obras se encuentran en una síntesis perfecta. La fe verdadera, la que Pablo predica que nos salva por gracia, no es simplemente creer que existe un hombre herido en el camino. La fe verdadera es la que, al ver al hombre herido, es movida a misericordia y se detiene. La fe del sacerdote y del levita era una fe muerta, porque aunque veían la necesidad, no producía el fruto de la compasión. Era una fe que podía caminar al templo, pero no podía cruzar la calle. La fe del samaritano era una fe viva. Quizás su teología sobre el lugar correcto de adoración era incorrecta, según los estándares de Jerusalén, pero su corazón estaba perfectamente alineado con el corazón del Padre, un corazón que siempre se inclina hacia el que sufre. Sus obras no lo salvaron, pero sus obras demostraron sin lugar a dudas que su fe era real y activa. La lección final, la verdad educativa que este relato nos grita, es esta: la ortodoxia, creer lo correcto, sin la ortopraxis, actuar correctamente, es inútil. Una fe que no se traduce en amor y misericordia no es la fe que salva. Es, como diría Santiago, un simple demonio que también cree y tiembla. Entonces, ¿de qué sirve tu fe si no te detienes? ¿De qué sirve creer en un Dios de misericordia si nunca actuamos misericordiosamente? ¿De qué sirve cantar sobre el amor de Dios en la iglesia si ignoramos al prójimo que sufre en nuestro camino? La parábola nos obliga a redefinir nuestro cristianismo. Nos saca de la comodidad de nuestras bancas y nuestros círculos de estudio y nos planta en medio del polvoriento y peligroso camino a Jericó. Y nos pregunta, ¿qué harás? Padre Celestial, te damos gracias por esta parábola tan desafiante y transformadora. Perdónanos, Señor, por las innumerables veces que hemos sido el sacerdote o el levita, las veces que hemos visto la necesidad y hemos seguido de largo, justificando nuestra indiferencia con excusas de prisa, de deberes religiosos, de miedo. Perdónanos por haber valorado más la corrección de nuestra doctrina que la compasión de nuestro corazón. Te pedimos que rompas nuestro corazón por las cosas que rompen el tuyo. Danos los ojos del samaritano para ver al prójimo en cada persona que sufre. Danos su corazón para ser movidos a una misericordia que no se queda en el sentimiento,
sino que se convierte en acción. Danos sus manos para vendar heridas y sus recursos para aliviar el dolor. Que nuestra fe no sea una fe muerta y estéril, que sea una fe viva, activa, que se demuestre en un amor sacrificial y una compasión sin límites. Ayúdanos a entender que no te servimos realmente en el templo, sino hemos aprendido a servirte en el camino. Y ahora, amada hermana, amado hermano, la historia no termina aquí. Termina en tu próxima decisión. Hoy, en tu propio camino a Jericó, en tu oficina, en tu vecindario, en tu propia familia. ¿Quién es el hombre o la mujer que yace en la orilla, esperando que alguien se detenga? Jesús te mira a los ojos y te dice con amor: ve y haz tú lo mismo.